Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una fantástica cesta organizadora en la que podéis meter de todo. Puede servir para meter cuadernos, cosas de costura, telas. Podéis usarla también para meter, por ejemplo, si hacéis ganchillo o si hacéis punto, lo que queráis. Tiene unos separadores que los podéis poner y quitar para adaptarlos. Y de esa forma tenéis diferentes compartimentos. Si os gusta el vídeo, recordad suscribiros, darle a like y compartir con vuestros amigos. Y si no queréis perderos nada, dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba otro vídeo. Os dejo mi Instagram en la cajita de información, por si queréis seguirme también por ahí. Ahí os aviso de los vídeos, de lo que voy a subir y de todo. El vídeo de hoy lo vamos a hacer con un pack que tiene la mercería de Pili, que mola un montón porque viene justo lo que necesitas para el proyecto. Ahora os lo enseño y os lo explico más. Os dejaré también en comentarios su Instagram y su número de WhatsApp. Vamos a ello. De hoy vamos a utilizar una cosa diferente. En lugar de comprar las telas sin más, hoy vamos a utilizar un pack de mercería de Pili. Os dejaré todo su WhatsApp, su Instagram y todos sus datos en descripción. Lo que mola de los packs es que tienen exactamente el material que necesitas para hacer ese proyecto y de esa forma no te sobra. Viene todo, tanto, por ejemplo, para este que necesitamos cuerda y necesitamos entretela y foam, pues viene todo, no solo las telas, sino todo lo que necesitas para poder hacer el proyecto. Os enseño un poco por encima el pack y ahora os digo exactamente cómo tenéis que cortar las telas y todo para poder hacer el proyecto de hoy. Además, son encantadoras, ya lo veréis. Merece la pena comprar en la tienda. Los materiales los tenemos que recortar en 2 rectángulos de tela y 2 de foam de 35 por 20, que esto es lo que se va a ver en la parte exterior debajo de los bolsillos, la tela esta de flores. De la misma tela y de foam, 2 rectángulos de 25 por 20, que estos son para la otra parte que va dentro de los bolsillos, la parte larga y la parte corta. Luego para las asas, 2 rectángulos de 50 por 11, 2 de tela y 2 de foam, que se me ha olvidado ponerlos aquí. Y para la parte interior vamos a hacer un rectángulo de 71 por 61 y a ese rectángulo le he quitado unos cuadrados en los 4 bordes. Los cuadrados que quito son de 19 por 19. Y queda esta forma. Ahora, de la otra tela tenemos que cortar el fondo de la bolsa, que es un rectángulo de 35 por 25, que se corta también en la tela y en el foam. Y para los bolsillos tenemos que cortar 4 rectángulos de 35 por 14 y 4 rectángulos de 25 por 14. Y a esta parte le vamos a poner entretela dura. Y tenemos que cortar 2 rectángulos de 23 por 12 y 2 rectángulos de 33 por 12. Una vez que ya tenemos todos los rectángulos cortados, vamos a empezar poniendo las entretelas y la guata. Tenemos que poner 2 de las entretelas pequeñas en los 2 trozos pequeños de los 4 que hemos cortado y las grandes en los grandes. La entretela está cortada 1 centímetro más pequeño, ¿vale? O sea, hay que sobrar 1 centímetro alrededor. Y luego la guata, con los trozos que hemos cortado, que son exactamente iguales, le pasamos un pespunte al bordecito todo alrededor de toda una tela con una guata. Bueno, perdona, con un foam.
Y así es como nos queda el foam puesto, ¿vale? En el fondo y en los 4 trozos de los laterales que se ven por fuera. Y ahora en los de los bolsillos también lo tengo puesto. Para montar el bolsillo lo que tenemos que hacer es, tenemos 4 partes de cada uno, entonces tenemos que coger una de las que tiene entretela y una de las que no tiene entretela. Y le ponemos derecho con derecho. Una con entretela y el derecho con derecho, la otra que no tiene entretela. Y le pasamos un pespunte a 1 centímetro y luego le daremos la vuelta. Tenemos que hacerlo, nos van a quedar en total 4 trozos, 2 alargados y 2 de los cortos, ¿vale? O sea, con las otras 2 largas que nos ha quedado hacemos lo mismo y con las 4 cortas hacemos lo mismo. Uno sin entretela con uno con entretela, derecho con derecho y un pespunte al centímetro. Ahora os enseño a hacer el pespunte. Y el otro corto exactamente igual. El pespunte lo hacemos el centímetro por el lado que tiene la entretela, que como la hemos dejado a 1 centímetro, ya nos lo está marcando. Una vez que está el pespunte, le damos la vuelta, lo canteamos bien, de tal forma que la que va a quedar visible para arriba es la que tiene la entretela, la otra tela la echamos un poquito para atrás para que no se vea, lo sujetamos bien con pinzas todo el largo y le vamos a pasar un pespunte, esta vez al bordecito. Todo el largo. Le pasamos un pespunte igual que antes, lineal, normal. Y al borde. Y ahora ponemos los bolsillos en su sitio. La entretela hacia arriba, tener cuidado. Tenemos que poner, tenemos 2 largos, pues con las 2 partes largas que habíamos cortado de la otra tela que la tenemos con el foam. Y las 2 cortas con las 2 partes cortas. Le ponemos pegadito abajo y lo sujetamos bien con unas pincitas para que no se mueva. En las partes de los bolsillos yo le voy a hacer 3 separaciones, pero vosotros podéis hacer las separaciones que queráis. Podéis hacer 2, 4, ninguna, es a gustos. Entonces, el tamaño total que tiene lo tenéis que dividir. Bueno, primero le tenéis que restar 2 centímetros de los laterales, que son la costura. Y luego le tenéis que dividir entre el número de bolsillos. Como yo voy a hacer 3, lo voy a dividir entre 3. Y voy a hacer en la primera marca la medida que me ha quedado más 1 centímetro, que es el centímetro de costura. Lo marco arriba y abajo y ahora los uno con una línea, que es la que me voy a guiar para luego coser. La siguiente línea, medimos desde esa línea y marcamos exactamente a lo que nos ha quedado, a la medida que nos ha quedado en la división. Igual, hacemos una marca arriba, le hacemos otra marca abajo y con la regla unimos las 2 marcas para que se quede la raya. Y el último trozo nos ha tenido que quedar igual que el primero. Lo comprobamos para ver que quede bien. En el otro lado largo voy a hacer lo mismo porque yo le voy a dejar igual 3 bolsillos también. Cuando ya tenemos terminadas las marcas, nos vamos a la máquina, cosemos por aquí todo este trozo alrededor, sin coser por arriba, y de las marcas que hemos hecho vamos a cortar solo un trozo, a coser solo un trozo, porque si lo cosemos entero, luego no podemos hacer lo de los bolsillos. Si no queréis hacer las separaciones, podéis coser entero. ¿Vale? El otro lado largo voy a hacer lo mismo, y en los lados cortos yo voy a dejar uno sin separaciones, todo entero, lo coso alrededor y ya está.
Y en el otro le voy a coser alrededor y luego le voy a hacer un poco en la mitad. El pespunte lineal. Lo hacemos al bordecito, en todas las partes igual. Yo he dividido exactamente en 3 partes iguales, pero no tienen por qué ser iguales si no queréis, ¿vale? Y en el pequeño, igual, yo lo he separado en uno de ellos en 2 partes iguales, pero podéis hacer 3 o como queráis. Lo que sí que es importante es que si queréis hacer las separaciones de dentro, no lo cosáis entero, cosáis solo un trocito aquí abajo, porque si no luego no vais a poder ponerlo. Una vez que ya tenemos cosidos los bolsillos en todas las partes, tenemos que montarlo. Entonces, para montar, lo primero que cogemos es una parte de las largas y una de los cortos, y lo ponéis derecho con derecho. Y el otro corto al otro lado del largo, derecho con derecho. Y vamos a coger con pinzas y lo vamos a sujetar para que no se nos mueva, para poder irnos a la máquina a coser a 1 centímetro. Para unirlo, tener cuidado que el bolsillo quede a la misma altura que el bolsillo. Sujetáis primero por ahí, para que al abrir quede bien asentadito, exactamente en la misma altura, y luego ya le ponéis un par de pinzas más, si queréis. El pespunte se hace a 1 centímetro de costura, que es lo que hemos dejado, y el pespunte lineal normal. Cuando ya tenemos esto cosido, cogemos la otra parte larga que nos queda y la unimos en el lado que está suelto de la parte de los lados cortos, en los extremos. Igual, asentamos primero el bolsillo, sujetamos y le vamos a pasar una costura a 1 centímetro, tanto un lado como el otro lado. De esta forma nos queda como un cuadrado. Voy a la máquina a coserlo y ahora vuelvo. Una vez que ya tenemos el cuadrado cosido, todo cerrado, hay que ponerle la parte de abajo. Entonces, le tenemos que ajustar la parte larga con la larga y la corta con la corta. Ponemos el derecho con el derecho. Yo voy a empezar por una de las partes largas, pero podéis empezar por la que queráis. Nos tiene que sobresalir un pelín por los 2 laterales, que es el centímetro de costura de cada lado. ¿Vale? Lo sujetamos bien, que quede al bordecito por arriba. Lo sujetamos bien con pinzas para que no se mueva. Dejando, acordaros, el trocito por cada lado. Y ahora le vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de distancia, pero empezando desde ahí, desde la costura que tenemos en el lateral. ¿Vale? Y terminamos igual, en el centímetro que tenemos en el lateral. No podemos coser más para allá porque si no nos pasaríamos y luego no quedaría bien. En este lado igual, solo llegamos hasta ahí. El centímetro, o sea, la costura la pasamos al centímetro y en costura lineal. Muy importante lo de no pasarnos de la costura. Cuando ya tenemos la costura terminada, bien rematada, tenemos que coser de la esquina a donde hemos terminado la costura, le tenemos que hacer un piquete, sin pasarnos de la costura para no deshacer la costura. ¿Vale? Mi tijera no va muy bien y he tenido que meter, pero normalmente se hace con la puntita. Voy a tener que llevarlas a afilar. Vale, una vez que tenemos hecha esa costura, eso nos permite que podamos doblar para que quede al bordecito otra vez y tenemos que volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes. La dejamos al filito, lo asentamos todo bien, lo vamos sujetando con pinzas para que no se mueva y al final nos sobra 1 centímetro, que es el centímetro de costura. Ahora me voy yo a la máquina
a pasarle una costura al centímetro, exactamente igual que hemos hecho la de antes, ¿vale? Esta no la enseño porque es igual. Sin pasarnos de las costuritas. De un lado al otro a 1 centímetro una costura lineal. Y volvemos a repetir. Una vez que la tenemos, en la esquina le damos el piquete para que nos permita doblar. Volvemos a ajustar el borde con el borde, que sigue quedando derecho con derecho. Esto os lo va pidiendo solo. Sujetamos bien con las pinzas para ir ahora a la máquina. Que nos quede el centímetro igual que antes de costura. Y igual me voy a ir a la máquina yo a pasar el pespunte a 1 centímetro sin pasarnos de las costuras de los lados. Voy a la máquina yo a pasar el pespunte y ahora volvemos para ver cómo cerramos el último trozo que nos queda. Volvemos a hacer lo mismo con el último trozo que nos queda, que ya con este terminamos de cerrar todo. Exactamente igual, le hacemos el piquete, lo asentamos y la máquina pespunte 1 centímetro sin coger los trozos de costura. ¿Vale? Voy a la máquina a terminar de cerrar el último que nos queda. Una vez que ya tenemos cerrado lo que es el cuerpo de la bolsa, vamos a hacer las asas. ¿Vale? Así es más o menos como nos queda. Ahora cogemos los trozos largos que habíamos puesto de las asas y le voy a poner el foam también. Vamos a ver 2 maneras de hacer las asas. La manera normal sería doblamos por la mitad, derecho contra derecho, y todo a lo largo le pasamos un pespunte. Una vez que lo tenemos, le damos la vuelta. Lo que pasa es que al tener el foam cuesta mucho darle la vuelta. A mí por lo menos me ha costado mucho. Entonces os enseño otra manera que podéis hacerlo si no queréis, si a vosotros también os cuesta. Es parecido a como está el bies. Doblamos 1 centímetro de cada lado y encaramos, pero esta vez el revés es el que queda dentro. ¿Vale? Y cuando tenemos todo eso marcado, le vamos sujetando con pinzas para que no se nos dé la vuelta. Le vamos a pasar un pespunte toda la línea. Ya tengo las 2 asas cosidas. He cosido cada una de una manera para que veáis que aunque aquí se ve diferente, porque uno tiene un pespunte y el otro no, cuando estén terminadas no se va a notar. Una vez que lo tenemos que meter la cuerda por dentro. Para eso vamos a medir 4 centímetros de cada lado y le vamos a hacer una marca. Lo tenemos que hacer de un lado y del otro. Una vez que tengamos las marcas hechas en las 2 asas y en los 2 lados de las 2 asas, la cuerda tiene que ir entre esas 2 marcas. Entonces ponemos la cuerda en la línea que hemos hecho, doblamos y le pasamos un pespunte al bordecito pegadito a la cuerda. Yo para irme a la máquina lo sujeto un poco con las pinzas para que no se me mueva, pero también podréis hacerlo directamente. ¿Vale? Y le paso el pespunte lo más pegado que pueda a la cuerda. Para eso voy a utilizar el prensatelas de las cremalleras y le paso un pespunte lineal
y eso pegadito a la cuerda. He puesto una puntada un poquitito más grande porque tenemos muchas capas. Ahora, las asas las vamos a poner en el medio de donde está el bolsillo. Metemos los bordecitos para adentro para que no se note y la ponemos, yo he marcado a la mitad he medido la mitad del bolsillo y la he marcado desde el borde para adentro la línea y ahí coloco el asa, dejando arriba mínimo 1 centímetro para poder coser luego el forro. Otra vez. Lo sujeto con un alfiler para irme a la máquina de coser. En la máquina le voy a pasar un pespunte en forma de rectángulo y luego como una cruz dentro, para así si metemos algo de peso que sujete mejor. Doblamos el asa con cuidado de no ponerla retorcida. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Para hacer el forro vamos a coger la tela que teníamos, que le hemos quitado al rectángulo los cuadraditos en las esquinas y tenemos que ir juntando en cada esquina el borde con el borde bien ajustado y pasamos un pespunte a medio centímetro. En este lado a medio centímetro para que no se nos quede corta. Y tenemos que hacer lo mismo en los 4. Lo encaramos el derecho con el derecho de esos cuadrados que hemos quitado y le pasamos el pespunte. Acordaros que es a medio centímetro. Una vez que ya tenemos cosido el forro, tenemos que dejar el forro del revés y la cesta del derecho. Y metemos la cesta dentro del forro. Para no pillar las asas, yo voy a meter las asas dentro de los bolsillos. Lo metemos bien dentro. Teniendo en cuenta de la parte larga va con la parte larga y las cortas con las cortas. Lo primero que voy a sujetar son las esquinas, abriendo bien las costuras para que no nos haga gordo. Y tenemos que ir repartiendo y encarando, sujetando con la pinza todo alrededor. Cuando ya lo tenga todo encarado, voy a pasar un pespunte al borde todo alrededor, dejando un trozo sin coser para poder darle la vuelta al bolso. Y ahora solo nos queda hacer las separaciones de dentro. El rectángulo de 24,5 por 20, 2 de tela y 1 de foam, y de 31 por 20 igual, 2 de tela y 1 de foam. Tenemos también los trozos de velcro del alto de la bolsa. Tenemos que cortar 4 de cada tipo, de los que son suavitos y de los que tienen como pinchitos. Tenemos 4 trozos iguales. De esa forma uno pega con el otro para que se quede sujeta. La parte blandita es la que vamos a pegar. Vamos a hacer primero los separadores. Entonces vamos a poner el foam en uno de los trozos de tela, haciendo pespunte alrededor, tanto en el rectángulo pequeño como en el rectángulo grande. Cosemos el velcro, el suavito, dentro de la cesta. Tenemos que coser justo en el medio de las 2 partes largas y en el medio de una de las partes cortas, de la que habéis dejado un bolsillo en grande para poder coserlo. Tenéis que tener cuidado al coser de ir retirando por debajo el bolsillo para no coserlo también, ¿vale? Entonces vamos poquito a poquito, vamos levantando y tenemos que coser todo el rectángulo de alrededor
del velcro. Vale, las partes de los separadores de dentro, bueno, así es como ha quedado, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso, podemos terminar de coser la línea que teníamos, que hemos dejado antes sin coser, de todo alrededor. Y ahora, las partes de dentro para separar, cogemos la parte del foam y la parte que no tiene, le ponemos derecho con derecho y le pasamos un pespunte todo alrededor, dejando un trozo para dar la vuelta. Una vez que lo tenemos cosido y dado la vuelta, nos queda así, ¿vale? Le pasamos otro pespunte todo alrededor para sentar. Y cuando tenemos eso a 3 centímetros de los bordes, le marcamos una línea tanto en un lado como en otro. Y le pasamos un pespunte. Y en esos rectángulos que quedan es donde vamos a ponerle la otra parte del velcro. Lo sujetamos con un alfiler y lo llevamos a la máquina haciendo el rectángulo todo alrededor del velcro. Tanto en el grande como en el pequeño. Pero además, en el que es más largo, en la mitad hay que poner otro velcro. Entonces, calculamos la mitad y en la mitad ponemos el velcro, le cogemos con un alfiler y en la máquina le cosemos todo alrededor. Y con esto ya tendríamos todas las partes terminadas. Pues ya hemos terminado nuestra cesta organizadora. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Dejármelo en comentarios. Acordaros también que si tenéis cualquier duda, me la preguntáis por comentarios y yo respondo lo antes que pueda. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!